Muy bien, ahora sí, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidas y bienvenidos al curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Esta es la primera sesión en línea del curso que iniciamos el pasado 9 de septiembre. Mi nombre es José Mauricio Hernández Sarmiento, yo soy médico de profesión y antropólogo. Trabajo en el SENA como instructor básicamente para cursos que tienen que ver con asuntos de indígenas, por mi profesión de médico y antropólogo a la vez, pero también soy instructor de algunos cursos adicionales que tienen que ver con temas de salud, como lo es este de la atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. Yo tengo un posgrado de microbiología clínica y bueno, soy instructor del SENA hace ya algunos años, como les digo, principalmente en temas que tienen que ver con salud técnica, con salud intercultural y demás. Bienvenidas y bienvenidos pues al curso. Yo seré su instructor. Este curso está dirigido a profesionales, tecnólogos y técnicos en salud que requieren conocer elementos conceptuales y normativos para implementar procesos y procedimientos básicos que garanticen, como no, la atención en salud integral, oportuna y de calidad a personas que sean víctimas de ataque con agente químico. El programa es un programa que pertenece al grupo de formación complementaria, no es un programa técnico, tecnológico ni profesional, sino de formación complementaria. Tiene una duración de 48 horas. Realmente es 4 semanas de trabajo y 4 semanas larguitas en las que vamos a estar repasando y aprendiendo entre todos algunos temas básicos sobre la atención a este tipo de pacientes. La metodología, como lo es con todos los programas de formación complementaria, está centrada en la construcción autónoma del conocimiento, la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas, en este caso técnicas activas mediadas por TIC, que estimulan el pensamiento para resolver problemas simulados y reales. Este curso está soportado por tecnologías de la información y la comunicación integrados en ambientes virtuales de aprendizaje. Tendremos 4 sesiones en línea. Esta es la primera de ellas. Generalmente las sesiones tienen una duración de 1 hora promedio, puede ser unos minutos más de la hora, pero promedio es 1 hora, ¿cierto? Las sesiones quedan grabadas y quien no pueda conectarse, pues las puede ver en diferido. Yo las monto a través de un canal de YouTube. El propósito del curso es capacitar al personal de salud para garantizar que las víctimas de agresión por agente químico reciban en cualquier institución de salud del país una atención oportuna, pertinente y con racionalidad científica, de manera que se logre reducir el daño físico y mental, evitar las consecuencias, así como desarrollar acciones que garanticen el acceso a la justicia, la protección y el restablecimiento de los derechos afectados a estas personas. Recuerden pues que el ministerio, y hay varias leyes que lo soportan, pues tiene la obligación de proteger este tipo de agresiones que generalmente están relacionadas con asuntos de género. Es preciso recordar que en Colombia los ataques mediante agentes químicos son un delito y representa una de las formas en las que se manifiesta la violencia de género. A pesar de los esfuerzos estatales, de la normatividad vigente, esta violencia sigue causando víctimas y con alguna frecuencia, estas son atendidas de forma inadecuada en las instituciones de salud responsables
del restablecimiento de los derechos. Muchas veces quedan pendientes restablecimiento de derechos que tienen que ver con la justicia y la protección. Por tal motivo, el presente curso hace parte de las acciones que el Ministerio de Salud y Protección Social viene realizando para garantizar que todas las víctimas de las diferentes manifestaciones de violencia de género reciban una atención integral, oportuna y de calidad que permita una pronta recuperación y evitar que se presenten secuelas por esta agresión. Su principal objetivo es brindar a los equipos de salud información clara sobre las particularidades de las agresiones por agentes químicos, así como las acciones que deben implementarse en diferentes momentos para reducir el daño y tratar las afectaciones de salud. Vuelvo un momento, ya que veo que han ingresado otras personas, vuelvo un momento a presentarme. Mi nombre es Mauricio Hernández, soy médico de profesión y antropólogo y soy su instructor. Estamos aquí en la primera sesión en línea. Lo que suelo hacer en las sesiones en línea es que yo me tomo la palabra los primeros 30, 40 minutos máximo para llevar el mensaje de los temas de la semana, ¿cierto? Y en los últimos 15, 20 minutos, pues damos paso a un diálogo para conocer pues las inquietudes, los aportes, porque en muchas ocasiones ustedes tienen aportes, experiencias muy válidas que vale la pena mencionar para que queden en la sesión y en la grabación. Entonces, yo me tomaré la palabra ahora al principio, pero más adelante pues estableceremos un diálogo con las personas que se encuentren conectadas en este momento. Los resultados de aprendizaje a alcanzar de este curso son los siguientes. El primero es reconocer los lineamientos normativos sobre la garantía de derechos a víctimas de violencias basadas en género, teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Ese en realidad es el tema de la primera semana y de esta primera sesión, ¿cierto? Reconocer esos lineamientos, identificar cómo las personas que son víctimas de estos tipos de violencia tienen unos derechos bajo una normatividad vigente. Entonces tenemos que conocer, cómo no, esa normatividad para así desde nuestra posición, bien sea en los servicios de salud o en los servicios sociales, ayudar a restablecer los derechos violentados. El segundo resultado de aprendizaje es conocer y hacer cumplir el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataque con agente químico. Eso lo veremos la segunda semana. Y conoceremos pues cuál es el protocolo nacional básico, que incluso lo vamos a ver desde la atención prehospitalaria, qué es lo que debemos hacer, y luego la atención inicial en urgencias. Vamos a conocer cuáles son esos pasos que debemos seguir, ¿cierto? El paso a paso. Básico, que puede ser de mucha importancia, como no, para los trabajadores de la salud, pero que también cobra realmente una consideración importante para quienes no son trabajadores de salud y en determinado caso pueden prestar también estos primeros auxilios. El tercer resultado de aprendizaje es realizar la toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataque con agente químico, teniendo en cuenta los protocolos y guías existentes. Entonces, algunas veces podemos pensar, no, nosotros somos el equipo de salud, yo no estoy preparado, ni entrenado, ni es mi función participar en ese restablecimiento de los derechos jurídicos que tiene la víctima. Pero hay que reconocer que nosotros desde el sector salud somos generalmente los primeros respondientes ante la víctima. Y al ser los primeros respondientes, en la mayoría de los casos estamos en contacto
con esas pruebas forenses y elementos de material probatorio que pueden ayudar a la justicia para identificar el agresor y aplicar los castigos correspondientes. Entonces, no nos podemos negar a conocer cuál es la normativa sobre esos elementos de material probatorio y esas pruebas forenses, y tenemos que prestarnos para ayudar, prestarnos para ayudar en el manejo de esas pruebas, en la recolección y posterior entrega a las autoridades correspondientes, que en su caso serían la Fiscalía, la Policía Judicial, Medicina Legal. ¿Sí? Pero los pacientes, una vez son agredidos, en la mayoría de los casos llegan a nuestras instituciones de salud, los que seamos trabajadores de la salud, y nosotros debemos cumplir con esa tarea. Este tema de las muestras con fines forenses y los elementos de material probatorio lo veremos también en la segunda semana. El siguiente resultado de aprendizaje que tenemos es que vamos a aprender, es muy bonito este protocolo, el protocolo de atención para los primeros auxilios psicológicos, teniendo en cuenta las guías y las normas vigentes. Esos primeros auxilios psicológicos nos van a enseñar mucho porque nosotros como trabajadores de la salud o trabajadores sociales vamos a tener muchas víctimas que atender. En este caso estamos hablando de víctimas de ataque con agente químico, pero también tendremos otro tipo de víctimas de violencia física, de violencia sexual, de violencia armada, de violencia intrafamiliar, y esos primeros auxilios psicológicos nos van a dar unas herramientas que podremos utilizar en cualquiera de estos pacientes. Por supuesto que aquí lo vamos a ver dirigido hacia las personas que son víctimas de ataque con agente químico, pero es una herramienta que con pocas modificaciones puede ser aplicada a muchos otros eventos. Entonces va a ser muy interesante en realidad aprender sobre esos primeros auxilios psicológicos. Eso lo veremos la tercera semana del curso, y la cuarta semana, la última, vamos a aprender a reportar la víctima de ataque con agente químico según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Vigila, y de la misma forma aprenderemos a diligenciar correctamente los registros individuales de la prestación de servicios de salud, conocidos como RIPS. En esa cuarta semana nos dedicaremos a esta importantísima misión que tenemos nosotros y somos trabajadores de salud, aunque en muchas instituciones hay una persona encargada solo de hacer esas notificaciones, pero si nosotros estamos vinculados con la atención del paciente o estamos vinculados con el ejercicio administrativo de nuestra IPS, de nuestro centro médico, debemos estar al tanto cómo se hace ese registro. Y son dos tipos de registro. Primero, el registro interno que hace la institución, registrarlo adecuadamente con los códigos CIE 10 correctos, que es el RIPS, para que la institución tenga la información correcta y guardada de lo que sucedió con ese paciente a nivel interno. Y también vamos a aprender y nos vamos a familiarizar, con la ficha del CIVIGILA. ¿Qué es la ficha del CIVIGILA? La ficha del CIVIGILA es la ficha que tiene el sistema de vigilancia de enfermedades que tiene Colombia, que se llama CIVIGILA, en el cual se notifican una serie de eventos de salud pública, algunas enfermedades infecciosas, accidentes, muchos eventos que son de importancia en salud pública son de obligatoria notificación. Y esa notificación tiene dos posibilidades. Hay notificaciones que se deben hacer inmediatas, el mismo día que ocurre el evento. La institución prestadora de servicios debe notificarla al ministerio, y hay otros eventos que se notifican solo cada semana, generalmente los viernes.
todas las instituciones, por más pequeña o grande que sea, debe tener una persona entrenada, encargada de hacer esta gestión de la notificación y notificar ante el ministerio esos eventos. No sé si ustedes recuerdan, cuando estábamos en plena pandemia del COVID, cada día, al final del día, ese equipo grande de técnicos, profesionales y epidemiólogos que trabajan en el Civigila nos estaban reportando qué había pasado en el día, cuántos casos se habían presentado, cuántas muertes, en qué región del país había más casos, cómo estaba la transmisibilidad. Entonces, esa información que vamos a aprender a llenar en la última semana del curso, en la cuarta semana, esa información del reporte de caso es supremamente importante para el ministerio porque así ellos pueden tomar medidas, pueden saber, bueno, hay una región del país donde se está presentando más este tipo de agresiones, hay otras regiones donde no se presenta, la incidencia está aumentando, ¿qué está sucediendo? ¿Se está relacionando con violencias de género? ¿Qué tipo de características sociodemográficas tienen la mayoría de las víctimas? Es una información muy pertinente para, para el Ministerio de Salud. A las personas que han llegado a la sesión, bienvenidas. Les recuerdo brevemente que estamos en la primera sesión en línea del curso de 4 semanas. Y les recuerdo que yo soy Mauricio Hernández, el instructor, que soy médico y antropólogo y estoy acompañando pues el desarrollo de este curso de formación complementaria y que están todas bienvenidas. Como les expliqué al principio, los que estaban, yo suelo tomarme la palabra los primeros 30, 40 minutos máximo y posteriormente daremos paso pues a hacer un diálogo con ustedes, compartir de pronto dudas o experiencias para que queden en la grabación y sean útiles para todos. Las fechas del curso. Entonces, el curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se inició el 8 de septiembre, el lunes, y terminará el 9 de octubre. Sin embargo, y este punto hay que reforzarlo y siempre lo hago, es que las evidencias se van a recibir hasta las 12 de la noche del día 7 de octubre, con el fin de el día 8 calificar todas las evidencias pendientes y el día 9 de octubre, antes de mediodía, notificar al SENA que aprendices completaron el curso y lo aprobaron para que reciban su certificado. Vale la pena también mencionar que en el SENA no se castiga la entrega tarde de las evidencias. Cada semana hay 2 evidencias calificables. A veces hay más, digamos, más tareas por hacer, como en esta primera semana ya les voy a explicar cuáles son las tareas que debemos cumplir, pero todas las semanas tendremos 2 evidencias que son calificables para entregar. Si ustedes en esta primera semana no alcanzan a realizar las 2 evidencias, llegan a la segunda semana, llegan a la tercera y todavía deben una evidencia, la pueden mandar. Incluso la pueden mandar a último minuto antes de las 12 de la noche del día 7 de octubre. Lo importante es enviarlas todas antes de ese día. De la misma forma, si ustedes avanzan más rápido y dicen, no, esta primera semana va hasta el 16, pero yo ya el 13 terminé las evidencias, ya voy adelantado, quiero a seguir adelante con la segunda unidad y empezar a avanzar con las evidencias de la segunda unidad, lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden enviar evidencias adelantadas o evidencias atrasadas. La primera unidad en la que estamos trabajando y en la que
nos vamos a concentrar con la normatividad vigente para la atención de estas personas. Se inició pues desde el lunes 8 y va hasta la semana próxima, el martes 16 de septiembre. Esas son las actividades de la primera semana. Disculpen, como había mencionado antes, la estrategia de este curso es construcción de autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco del grupo de formaciones por competencia, aprendizaje por proyectos y uso de técnicas didácticas que estimulan el pensamiento para la resolución de problemas. Espero que todos conozcan ya esta plataforma Sayuna. Me parece una plataforma mucho más amigable que la que teníamos hace 2 años, que era la plataforma Territorio. Es una plataforma sencilla en la cual está toda la información del curso. Ustedes paso a paso van navegando sobre el curso, sobre las semanas del curso, que son 4, y van encontrando por una parte el material de lectura y algunos de estos materiales interactivos, y por otra parte van a encontrar las evidencias de cada semana. En las sesiones en línea, yo lo que haré será reforzar brevemente el tema central de la semana. Cada semana tiene su tema central y discutiré también de manera breve el desarrollo de las evidencias para así despejar dudas, ¿sí? Eso es lo que haremos pues, el día de hoy. Los invito entonces a que para esta primera semana empiecen con la revisión general de todo el cronograma del curso, de la información del curso. Los invito también a que por favor verifiquen los datos como aprendices. Esto es clave porque algunas veces se termina el curso, se dan los certificados cuando, ay, me cambiaron el apellido, lo escribieron con Z y era con S, quedó mal mi documento de identificación. Hacer el cambio de esas certificaciones es muy engorroso. Claro que sí se puede, pero es muy engorroso. Por eso sugerimos pues a todos que por favor desde el inicio ingresen en la plataforma, verifiquen su perfil y hagan las correcciones pertinentes de los datos relacionados a ustedes que van a ser consignados en el certificado. Revisen las rutas, las fechas de las sesiones en línea, los tutoriales, los reglamentos, la guía del aprendiz, las normas de etiqueta. Participen, por favor, también en el foro social donde nos vamos a presentar todos y eso también dará una oportunidad, muchas ocasiones muy interesante, una oportunidad para construir, digamos, grupos de trabajo o alianzas con personas de diferentes partes del país. Lo bonito de estos cursos de formación complementaria es que encontramos aprendices de diferentes regiones del país con los cuales la interacción resulta muy formativa, muy positiva. Bueno, vamos a mirar lo de las evidencias y pasamos pues al diálogo. Esta semana tenemos 2 evidencias. La primera evidencia es un cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación, el marco normativo internacional, el marco normativo nacional, y tener especial atención sobre el capítulo de víctimas de violencia por agentes químicos en Colombia, que explica muy bien por qué los ataques químicos se consideran en Colombia un tipo de violencia de género. Una vez lean ustedes el material, pues los invito a que en la plataforma resuelvan el cuestionario
El cuestionario tiene siempre dos opciones para desarrollarlo. Cuando termina uno la primera, si se equivocó, el cuestionario le recuerda dónde fueron las equivocaciones y le da una segunda opción. En algunas ocasiones las personas con las dos opciones todavía pierden, ya el cuestionario no les permite normalmente otra opción y bueno, en determinado caso podemos evaluar el otorgar otra opción. Aquí alguien me está escribiendo, bueno, que no podía entrar, pero finalmente ingresó. Bueno, menos mal. Ya enseguida les daré la palabra una vez hable sobre la otra evidencia. Esta primera evidencia, pues muy sencillo, el cuestionario lo califica es la plataforma, yo no lo califico, de una vez queda calificado allí, ustedes pueden evaluar si lo aprobaron o no, y es la primera evidencia calificable. La segunda evidencia es construir un mapa mental. ¿Sobre qué? Sobre los derechos de las víctimas por agentes químicos. Para esta evidencia es preciso revisar el material de formación del marco normativo internacional y nacional, así como también revisar la cartilla práctica de los derechos de las víctimas sobrevivientes de ataque con agente químico. Y las leyes sobre las que tenemos que mencionar son las siguientes. Aquí las vamos, hay muchas leyes, muchos decretos que son referentes en el restablecimiento de los derechos de las personas y es importante mencionarla. Entonces, bueno, primero hay una resolución que es la resolución 4568 del 2014 que habla sobre la atención en urgencias para las víctimas de ataque con agente químico. Esta resolución está relacionada con el derecho a la salud. Hay otra resolución, la 3512 del 2019, que habla sobre la atención en salud física y mental conforme a los servicios y tecnologías en salud incluidos en los beneficios financiados con recursos de la UPC. Esta resolución 3512 de 2019 también hace referencia al derecho a la salud. Tenemos también la resolución 205 del 2020, en el cual dice los servicios y tecnologías en salud necesarios para restituir la fisionomía y funcionalidad de las zonas afectadas que no sean financiadas con la unidad de pago por capitación, es decir, por la EPS, serán financiados con cargo a los presupuestos máximos. Eso quiere decir que la normativa de atención para personas víctimas de ataque con agente químico en nuestro país dice que si en algún caso el paciente necesita unos servicios de atención más allá de lo que cubre el POS, deben ser brindados y cargados, por así decirlo, a los presupuestos máximos o a las cuentas de presupuestos máximos que existen. Tenemos también la ley 906 del 2004, que habla sobre el derecho a las víctimas y dice el Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia en términos establecidos según este código. Esa ley 906 del 2004 entonces tiene que ver con el derecho a la justicia, a la administración de justicia. Las resoluciones que acabábamos de mencionar tenían que ver con el derecho a la salud. Esta ley, todas estas que estamos viendo en realidad son las que deben aparecer allí en ese mapa mental sobre normativa. Ya las vuelvo a presentar en un momento. La ley 906 tiene que ver con los derechos de justicia. La ley 1257 del 2008 es una adopción de normas que permiten garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como el privado, el ejercicio de sus derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico de protección y atención. Esta ley 1257 es una norma importante que es
el derecho a la protección, a recibir protección y a no ser víctimas de ningún tipo de ataque. Entonces, la ley 906 habla de los derechos a la justicia, la ley 1257 del 2008, derecho a la protección. La ley 1639 del 2013, por medio de la cual se establecen medidas de protección a la integridad de las víctimas de crímenes con ácido, y se adiciona un artículo 113 para la ley 599 del 2000 en lo relacionado con las obligaciones del sector salud, estableciendo una atención gratuita con cargos de los costos a cargo del Estado y el registro y reporte a las autoridades competentes. Entonces, esta ley 1639 también, al igual que las primeras resoluciones, tiene que ver con el derecho a los servicios de salud. Ley 1639 del 2013. Ley 1438 del 2011. Reforma al sistema de seguridad social en salud, mejoramiento de la salud y creación de ambientes sanos y saludables. El artículo 54 habla de que las víctimas quedan exentas de cuota moderadora u otros pagos sin importar régimen al que estén afiliadas. Entonces, esta ley 1438 del 2011 también es una ley que habla sobre el derecho a la salud y a la protección, porque protege, digamos, al paciente contra unos gastos catastróficos, porque si le tocara pagar el copago de su atención en salud, del restablecimiento de su salud, pues podría tener una catástrofe económica, y también derecho a la salud porque obliga al Estado a que se le brinden todos los servicios sin ninguna negación. La ley 1773 del 2016, con su artículo 116, donde se define la pena de prisión para el agresor, que debe partir desde los 150 meses hasta los 360 meses. O sea que hay una limitación al castigo para el agresor, que lo mínimo es 150 meses. O sea que esta ley 1773 del 2016 también nos habla del derecho a la justicia. Y la última ley, la 1971 del 2019, busca priorizar los derechos en atención en salud y promover el acceso al trabajo a las personas que son víctimas de ataque con agente químico. Entonces, esta última ley me habla del derecho al trabajo, la ley 1971 del 2019. Esas son las leyes en realidad que deben quedar registradas en este mapa mental. Hacer un mapa mental, los derechos de la víctima tienen que ver derechos a la salud, derecho a la protección, derecho a la justicia, derecho al trabajo. Vuelvo a repetir rápidamente y brevemente las leyes y las resoluciones que hablan del tema. Resolución 4568 del 2014 habla del protocolo de atención de urgencias para víctimas de ataque con agente químico, derecho a la salud. Resolución 3512 del 2019 habla de que se le deben brindar todos las atenciones, servicios y tecnologías en salud que, así no estén cubiertas por la EPS, deben ser brindadas y serán cubiertas por el Estado. Eso mismo dice la resolución 205 del 2020 en su artículo quinto. Dice que los servicios tecnológicos que sean necesarios serán financiados con cargo a los presupuestos máximos. La ley 906 del 2004 habla sobre la justicia, el derecho que tienen estas víctimas a que lo vulnerado en los derechos judiciales sea restablecido. Ley 906 del 2004. Ley 1257 del 2008.
habla de adopción de normas que permitan garantizar a las mujeres la protección de sus derechos y la atención en caso de ser agredidas. Esta ley 1257 habla del derecho a la protección. Ley 1639 habla también de la atención en salud gratuita por cargo del Estado con todas las necesidades que requiera el paciente. La ley 1438 del 2011 también esa ley, a mi modo de ver, tiene que ver con el derecho a la salud y a la protección, que es la que exime de cualquier tipo de cuota moderadora al paciente víctima de ataque con agente químico. ¿Y por qué digo protección? Porque también está protegiendo de un evento catastrófico. Imagínese un paciente víctima de ataque con agente químico que pase hospitalizado 6 meses, que la cuenta salga a 300 millones y le cobren una cuota moderadora del 10%, 30 millones de pesos, pues lo puede llevar a la catástrofe económica, ¿cierto? Y también tiene que ver, cómo no, con la atención en salud. La ley 1773, que tiene que ver con la justicia, porque pone un mínimo de meses de condena al agresor. Ustedes saben que nuestra justicia en muchas ocasiones tiene más prebendas de rebaja que prebendas de aumento de la pena, de generación de penas más estrictas. Pues aquí tenemos una, una ley, que es la 1773, que dice que como mínimo el agresor debe recibir 150 meses de pena de prisión hasta 360 meses, según la gravedad de la lesión. Y la última ley, la vuelvo a repetir, la 1971 del 2019, porque también estas personas en muchas ocasiones, pues cómo no, después de ese evento tan dramático, quedan mucho tiempo incapacitados, pueden perder su trabajo y hay una ley de protección del trabajo, porque estas personas pues que pueden quedar con malformaciones, que pueden quedar con alguna secuela, pues hay una ley que les protege que no pierdan el trabajo, que es la ley 1970. Esas son entonces, mis estimados aprendices, las evidencias que debemos cumplir para esta primera semana. El cuestionario, ustedes lo abren en su página, en su portal, lo resuelven, tienen dos opciones para resolverlo. Recuerden que después de la primera, si lo aprueban, pues ya no tendrán una segunda, pero si no lo aprueban, la plataforma les muestra los errores y tienen una segunda oportunidad para presentar. Y la segunda evidencia es construir un mapa mental que hable sobre estas normativas, ¿no? Hacer el mapa mental con la víctima pues en la mitad y derecho a la salud, derecho a la protección, derecho a la justicia y derecho al trabajo. Colocar las normas de acuerdo a lo que vimos en la sesión. No olviden tener presente los derechos de autor de este trabajo. Yo puedo llegar a entender que de pronto lo hagan en compañía y queden muy similares, pero lo que no es que pues hagan un copiar y pegar completo de otro documento sin respetar los derechos de autor. Siempre es posible tomar textos, fragmentos de textos de otros ejemplos. También es factible y posible utilizar la inteligencia artificial para resolver estas evidencias, pero tenemos que reportarlo. Tenemos que mencionar que se hace uso de la inteligencia artificial para mejorar la redacción del documento o se hace uso de tales eh, fuentes de información para la realización de esta evidencia.
Bueno, esto es lo que yo tenía pues para esta primera semana, ¿no? Recordar cuáles son los objetivos, que son básicamente 5: marco normativo, protocolo de urgencias, toma de muestras de material probatorio y muestras forenses, protocolo de atención psicológica y notificación. Y hoy ya estamos despachando el primero, que es reconocer que en Colombia este tipo de agresión es reconocida como una violencia de género, que tenemos muchas normas que protegen los derechos de estas personas. ¿Derechos de qué? Derechos a la salud, derechos a la justicia, derechos a la protección y derechos sobre el trabajo, para que estas personas no vayan a perder su posición laboral y vayan a quedar desprotegidas posteriormente. Bueno, quisiera aprovechar con las personas que están conectadas y escucharlas. Me gustaría que se presenten, que me cuenten qué hacen y dónde se encuentran. Y bueno, ¿cómo les parece esta primera semana del curso? ¿Cómo se encuentran eh, en la realización de este curso? Entonces, adelante, los quiero escuchar. ¿Quién quiere tomar la palabra inicialmente? Aquí yo tengo pues el orden. Quisiera ver si Helen puede tomar la palabra inicialmente. Helen, adelante. Si no puedes conectar de pronto el micrófono, podrías escribir por el chat. Bueno, Kelly está alzando la mano inicialmente, entonces adelante, Kelly. Hola, buenas noches. Bueno, yo me encuentro en Medellín. Eh, yo tomé el curso porque estoy pronta a terminar como mi formación como tecnóloga en atención prehospitalaria. Y entonces son como cursos que me ayudan como a fortalecer muchos de mis conocimientos. Y no, pues la verdad, siento que va a ser un curso bastante complejo, pero no complejo en el sentido de difícil, sino como de donde se va a tener que buscar bastante información. Y eso me agrada mucho porque significa que voy a salir muy preparada y con muchos conocimientos, conocimientos que posiblemente me va a tocar aplicar una vez esté en campo y no, eso sería como todo. Bueno, no, muy bien, Kelly, muchas gracias. Eh, ¿Cómo ves esta primera unidad? ¿Entendiste? Eh, No, ¿Entendiste? sí, yo entendí como bien como cómo se va a llevar a cabo el curso y las primeras pues actividades que debemos de entregar. O sea, todo muy digerible. Claro que es bastante importante como esta primera etapa de conocer toda la normativa para saber en qué nos estamos basando, de dónde puedo como respaldar las acciones que yo pueda tomar respecto pues a una situación tan compleja como sería un ataque pues con un químico. Entonces, no, la verdad, pues este primer punto es bastante importante. De pronto, no sé si para mis compañeros da igual, de pronto puede ser algo tedioso, porque son leyes bastante complejas, pero nada, pues a leer para poder entender y poder continuar como con los otros puntos que tenemos que desarrollar. Bueno, muy bien. Eh, bueno, ¿quién más quiere comentar algo? A ver, yo veo por aquí. Jamie, adelante. Tienes la palabra, Jamie. Después Sandra.
Jamie, no te escuchamos. ¿Puedes prender el micrófono, Jamie? Bueno, no sé, seguramente Jamie tiene problemas con el micrófono. Sandra, toma tú la palabra y mientras Jamie verifica que se puede abrir el micrófono. Adelante, adelante Sandra Milena. Ahora. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Qué Adelante. pena, también te están dejando mensajitos ahí para la presentación. De pronto Jamie estaba escribiendo. Sí, veo acá que escribió Helen y otra persona, Keren, pero bueno, adelante tú, Sandra. Bueno, buenas noches, mi nombre es Sandra Milena, yo soy auxiliar de enfermería. Tomé este curso pues para reforzar pues mis conocimientos y también para aplicarlos en mi ámbito laboral. Me parece muy interesante el curso porque pues hay mucho material por leer, pues muchas leyes, entonces me gusta como profundizar más en el tema pues con estas leyes. Y está claro todas las actividades que nos has puesto hasta ahora. Toca leer mucho para poder hacer el mapa conceptual, pero todo bien. ¿Y dónde estás, Ah, Sandra? estoy en Bogotá. Trabajas en Bogotá. Bueno, muy bien, Sandra. Sí, señor. Bienvenida. Antes de Gracias. leer el chat, que veo varios mensajes, no sé si finalmente Jamie pudo conectar. Ah, bueno, no tiene problema con el micrófono. Voy a leer aquí. Aquí Sandra había dicho que tenía problemas con el link. Bueno, aquí está Helen. Dice, buenas noches, yo soy de Sincelejo y estoy haciendo este curso porque estoy estudiando seguridad ocupacional y me interesa mucho saber sobre este tema. Te disculpe por el micrófono. Muy bien, porque esto también hay que mencionarlo. Yo por lo menos, afortunadamente, y en cerca de 23, 24 años que trabajé como médico de urgencia en diferentes entidades, nunca me llegó una persona atacada con un agente químico, gracias a Dios, me parece una cosa terrible. Sí supe que llegaran a mi institución, pero a mí nunca me tocó en el ejercicio profesional, pero sí me tocó que llegara gente que trabaja en laboratorios, que trabaja en almacenes. Me llegó una vez 3 personas que trabajan en un centro de investigaciones que tienen accidentes con agentes químicos. Pues es otra causa, pero al final la consecuencia es similar. Bueno, no sí, similar porque la parte física pues es similar, de pronto la parte psicológica no, ¿no? La persona que es agredida tiene un componente psicológico muy fuerte, muy complejo. Pero en la parte física, igual si me quemó, alguien me quemó, si se me estalló una preparación o estaba empacando un reactivo para entregar a un chan, en este momento quiero saber si se cortó la llamada o me siguen escuchando. Se cortó, estabas hablando acerca pues del tema psicológico, pero desde el comienzo se cortó. Ah, bueno, no, estaba hablando, sí, nunca me llegó a una persona atacada con agente químico, pero sí me llegaron accidentes. Esto lo digo en nombre pues, de Helen, que trabaja en seguridad ocupacional,
y que son muchas las personas que manipulan agentes químicos. Y esta información de este curso es muy válida porque, bueno, afortunadamente no es víctima de un ataque con agente químico, de una violencia de género probablemente, sino un accidente laboral, que al fin del día termina ocasionando los mismos daños físicos, pero a nivel psicológico sí tienen un comportamiento diferente. Entonces, Helen, nada, por aquí estamos, estás en Sincelejo, muy bien, y me parece que el enfoque que le estás dando a tu estudio sobre seguridad ocupacional haciendo estos cursos es muy positivo. Está Keren Jiménez de Barranquilla, auxiliar de enfermería. Actualmente no está laborando, pero me interesa saber acerca de este tema. Todo me ha quedado súper claro, he entendido el tema con facilidad y esta clase me ha ayudado un poco a aclarar dudas que tenía para realizar el mapa mental. Bueno, esta es la idea. Bienvenida, Keren. Este tipo de formaciones pues aportan muchísimas herramientas para todos los que trabajamos tanto en áreas de la salud también como en ciencias sociales, porque muchos profesionales de las ciencias sociales tienen la responsabilidad de brindar los primeros auxilios psicológicos en diferentes instituciones. Entonces aquí ese es un tema del curso, los primeros auxilios psicológicos, en los cuales los trabajadores sociales tienen mucho por aprender, por contarnos y por compartir. Aquí está Jamie Hernández, estoy en Bogotá, soy auxiliar de enfermería egresada del SENA, muy bien. Este curso me parece muy importante en el ambiente hospitalario, indispensable para tener la capacidad de reacción ante este tipo de casos. Muy bien, Jamie, y así es, cuando uno menos lo espera, llega el caso y de pronto no estamos preparados. Ay, ¿qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que manejar? ¿Qué era lo que tenía que hacer? ¿A dónde es que tengo que llamar? Tenemos que tener como una ruta de respuesta ante estas eventualidades, ¿no? Saber que debo llamar a la fiscalía, que debo llamar a medicina legal, que debo llamar a la policía judicial. Y algo a tener en cuenta es que cada institución tendrá plan de atención diferente. Porque si yo trabajo en una institución de primer nivel de complejidad, mi plan de acción es diferente. Puede que yo no tenga todos los especialistas, con seguridad no voy a tener, digamos, psicólogos, psiquiatras, cirujanos, pero sí a primer nivel, bueno, ¿cómo hago yo esos primeros auxilios? ¿Cómo brindo yo la asistencia? ¿A dónde llamo para remitir el paciente? Tengo que tener claridad qué voy a hacer con ese paciente, ¿cierto? En el primer nivel. En el segundo nivel ya tengo más resolución, tengo la oportunidad de brindarle más atención al paciente. En el segundo nivel ya se tienen más especialistas. En el tercer nivel ya probablemente lo que le voy a brindar al paciente es la resolución de sus problemas, la hospitalización con la atención completa. Como acción inmediata, lo primero es, bueno, hay muchas cosas que lo veremos más adelante, pero proteger a la víctima, o sea, saber si somos capaces de quitar o de retirar ese riesgo inminente de volverse a ser atacada, protegerla. Debemos cuidarnos nosotros porque si la paciente está impregnada con el agente químico y yo voy a tocarla o a retirar algo, me puedo quemar también, entonces ya son dos personas afectadas. Entonces debo hacer un lavado de mínimo 20 minutos con agua limpia, ¿cierto? Eh, Dependiendo de la lesión donde esté, debo hacer ese lavado. Debo llamar y pedir ayuda y prepararme para, si ya tengo protegida a mi paciente, debo pedir ayuda para poderla trasladar lo antes posible.
y llegando allá al hospital hay otras cosas, quitar el dolor porque la quemadura duele. Los primeros segundos puede que no, pero empieza el tejido que fue afectado a generar un dolor insoportable y tenemos que manejar el dolor, ¿no? Eso es inmediato apenas se llega a urgencia. En la atención prehospitalaria no, porque muchas veces no tenemos, aunque si es un equipo especializado de APH, esos equipos sí que pueden manejar el dolor, pero si yo estoy en la calle y me encuentro con esto paciente víctima de este ataque, no voy a tener cómo manejar el dolor, pero sí podré probablemente iniciar con el lavado, con agua, mientras llega el equipo de APH o llega el equipo médico, o mientras la paciente o el paciente logra ser trasladado al hospital. Y a la par de que voy haciendo esa atención clínica inicial, rápida y oportuna, yo también desde el primer momento empiezo a brindar unos auxilios psicológicos tratando de mantener la calma, de brindarle seguridad a la paciente o al paciente, evitar porque después de este tipo de ataques los pacientes generalmente quieren salir corriendo, quieren huir, tienen mucha vergüenza y mucho temor. Y a veces el paciente ni siquiera quiere llegar al hospital. Y una parte de esos primeros auxilios es convencerlo y hacerlo entender que ante esa situación pues requiere una serie de atenciones que empiezan en el hospital y que así haya sido la quemadura leve, pues si es grave con mayor razón, pero así haya sido una quemadura leve, debemos acudir al hospital. Bueno, mis estimadas, estimados aprendices, ha sido muy interesante pues estar aquí en esta sesión. La semana entrante, el día 17, tendremos la segunda sesión en línea a las 8:30 p.m. nuevamente. En esta segunda sesión en línea vamos a evaluar dos cosas: el protocolo de atención inicial de urgencias y la toma de muestras con fines forenses. También leeremos un pequeño caso que trae la plataforma y ya, eso haremos pues, la semana próxima. Les agradezco mucho la atención, deseo que tengan una muy buena tarde, buena noche ya. Nos vemos entonces el próximo 17 y hasta pronto. Hasta luego, muchísimas gracias. Tenga feliz noche. Gracias, buenas noches. Bueno, chao, chao.